el estar juntos siempre para nosotros, para mí, es motivo de gratitud por el favor de Dios, por la gracia que Él ha tenido de hacernos a nosotros su familia, sus hijos. Yo creo que nosotros tenemos que valorar siempre esto. Fíjense que a lo mejor los tratos de Dios con el hombre han ido cambiando. El amor de Dios para el hombre ha sido intenso, pero a través de las edades se ha venido ajustando el plan de Dios. Y quiero invitarles a mirar la vida o este trato de Dios con los hombres como una casa de 3 pisos. El primer piso es el trato que Dios tenía en la antigüedad con los hombres. Fíjense que el trato que los hombres concebían al Mesías como figura. La única noción que tenían del Salvador era del corderito que se ofrecía, de la serpiente que Moisés levantó, y que dice que mientras peregrinaban por el desierto aparecían otras serpientes aparecían serpientes venenosas, y Dios le dio un plan a Noé, hacia Moisés, y le dice: yo quiero que hagas una serpiente de bronce, y que todos aquellos que miren a esa serpiente van a ser sanos. Más adelante en el Nuevo Testamento dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que me sigan en esto, por favor. Veamos las similitudes, como en una primera etapa, como en el primer piso, como en los distintos niveles de estudios. Está el básico, el medio y la universidad. Los antiguos se relacionaban a Dios con Dios como un nivel básico. Veían a Dios, por ejemplo, el corderito representaba el sustituto que un día habría de venir, o la serpiente que miraron con fe en el desierto era que un día Jesús iba a tomar la forma de maldición y nuestras maldiciones iban a ir sobre Él. Yo siempre me pregunté por qué Dios no puso una paloma para que todos miraran la paloma, pero era de que en la antigüedad la figura era: un día vendrá alguien que tomará esa forma de maldición para llevar vuestras maldiciones, a fin de que ustedes sean sanos de la picadura de la serpiente. ¿Ves? Entonces en la antigüedad el trato de Dios era por figura, y la presencia de Dios venía esporádicamente sobre ciertas personas para ungirlas para ciertas misiones. Así que ahí estaba Sansón, por ejemplo, ungido para una misión específica. Y dice que en algún momento, cuando Sansón quebró el pacto, él no se dio cuenta que la presencia de Dios había salido de él. Porque el trato de Dios con los hombres era de esa manera. Venía sobre ciertas personas por un tiempo y obviamente luego los dejaba. La manera de conducirse de ellos con Dios era como por circunstancias. Por ejemplo, tú vas a guardar mi salida, vas a guardar mi entrada. Eso era en el primer nivel del trato de Dios con los hombres. Pero luego tenemos un segundo nivel. Es el nivel que tiene el Señor Jesús cuando Él se encarna, Dios encarnado. En el primer nivel, la presencia viene en ciertos tiempos, capacita a ciertas personas y los deja. Pero en el segundo nivel, ya el Señor Jesús está con la gente. Ya Dios está al lado de la gente. Las personas podrían decir: entonces Él está conmigo, ¿no? Yo estoy al lado de Él, Él está al lado mío. Y de hecho los discípulos así sintieron, se convirtieron en seguidores del Señor. Entonces el poder de Dios se manifestaba a través de Jesús. Y fíjense qué interesante, porque ellos podrían mirarlo en el primer nivel. Ellos podían verse como siervos. En el primer nivel, el ser humano podría verse como un siervo de Dios. Pero en el segundo nivel, cuando ya Cristo está,
ya podían ver al Señor como su amigo. Estaba con ellos. Fíjense qué interesante. Pero el poder fluía a través de Jesús y estaba con ellos. Y entonces lo miraban como amigo. Pero hay un tercer nivel, que es nuestro nivel. Es cuando ya el Señor, no solamente tenemos que mirarnos nosotros como siervos y amigos, sino en el tercer nivel ya no solamente somos siervos o amigos, sino que somos hijos. Ya el Señor no viene a visitarnos, ya no viene a estar al lado de nosotros, sino que en el tercer nivel de cuando Cristo muere, resucita, ¿cierto? A partir de ahí para adelante, entonces todos los que creemos en Él, ya el Señor no vive al lado de nosotros, sino que viene a vivir dentro de nosotros. Y eso es una diferencia extraordinaria. Es algo que tú tienes que atesorar y atrapar por fe. Pablo habló sobre esta revelación, sobre el misterio oculto para los antiguos. Los antiguos anhelaron ver y oír lo que nosotros vemos y oímos, a tal punto que vino el entendimiento de esto, que en el antiguo pacto en el nuevo, desde Cristo para adelante, le estoy hablando de este tercer nivel. Pablo habló de este misterio, dijo que el misterio revelado a nosotros era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Los antiguos no experimentaron a Cristo dentro de ellos, pero nosotros tenemos el privilegio de portar a Cristo dentro de nosotros. Yo sé que este va a ser un tiempo muy importante para la iglesia del Señor en el mundo entero. Viene un tiempo en que el velo empieza a salir, a ser sacado de muchos de nosotros, porque no puede ser que que Dios haya hecho lo que hizo para que vivamos en este nivel y podamos tener tanta superficialidad en la vida de tantos cristianos, entre comillas. Dice las Escrituras que el más pequeño del reino de Dios es más grande que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué dice eso? Porque el más grande de los profetas del Antiguo Testamento podía decir: yo tengo el privilegio de que un día Dios me llamó, Dios me ungió para una tarea y he cumplido esa tarea y Dios me ha respaldado. Pero el profeta del Antiguo Testamento no podía decir: Dios está dentro de mí, Cristo en mí es la esperanza de gloria. El profeta del Antiguo Testamento no podía decir: yo soy la nueva creación, yo soy parte de la nueva creación. Lo que tú tienes que entender y yo tengo que entender es que precisamente Jesucristo vino a hacer de nosotros la nueva creación, la familia de Dios, compuestas por hijos e hijas de Dios. Juan llegó a ver esto con tanta claridad que dijo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es cualquier cosa. Ser hijos de Dios significa que pertenecemos al reino de Dios. Ser hijos de Dios significa que somos la nueva creación, que no fueron los antiguos. Ser hijo de Dios significa que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que tenemos el ADN de Dios, que tenemos el fruto del Espíritu, que tenemos la fe de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que tenemos acceso libre para poder relacionarnos con Dios en cada momento que podamos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque el problema que había entre nosotros y Dios lo resolvió nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy día yo quiero invitarles a que desde esa mirada de hijos de Dios, no como simplemente siervos o posibles amigos, porque ser amigos es algo hermoso, pero ser hijo es aún millones de veces, infinitas veces mayor que simplemente ser amigos. Y nosotros necesitamos entonces
Entrar por medio de la fe a esta verdad. Tomar esta verdad, decir yo soy un hijo y como soy un hijo, entonces cosas impresionantes hay dentro de mí, han sucedido conmigo porque tengo una condición totalmente distinta. Los ángeles saben eso. Tú puedes imaginarte cómo podría ser un ángel. La Biblia dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Los demonios saben eso. Saben la diferencia entre los hijos y los que no son hijos. El diablo sabe eso. Dios sabe eso. Pareciera que los únicos que no tomamos conciencia de verdad de lo que somos nosotros. Hemos sido habilitados como la corona de la creación. Hemos sido comprados a precio de sangre para traer la mayor gloria a Dios y para que de tal manera podamos crecer en nuestra relación con Él, que Él no quiere ser alguien en nosotros. Él debe ser la persona más excelsa, más sublime, más digna de adoración y de alabanza. Debe ser la persona a quien más amamos en el universo. Él es el amor de los amores. Él es el sublime, el excelso, el bello, el hermoso, el amoroso, el compasivo, el misericordioso, el que me ha comprado a precio de sangre, el que me ha recibido y me ha recibido para que yo lo ame, para que yo lo conozca, para que yo me relacione con Él y para que yo le permita vivir su vida en mí. Bueno, quiero invitarles hasta donde llegue a que abran sus Biblias en el libro de Ruth. Ruth, por favor, capítulo 1. Saludo para todos los que nos están viendo en cualquier parte de Chile o del mundo por las redes. Fíjense que Ruth capítulo 1 este es un relato muy interesante. Es una historia. ¿A cuántos les gustan las historias? Bueno, a veces con la vorágine de tanta cosa que hacer, no nos damos tiempos de saborear las historias de la palabra y de obtener las riquezas que el Espíritu Santo nos permita enriquecer y nos permita comer de lo que necesita nuestra vida. Nosotros, la nueva vida que Dios nos da se alimenta de la palabra de Dios, del rema de Dios. Dice: aconteció los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y dice que un varón de Belén, ¿de dónde era ese varón? Era de Belén, de Judá. Él, que vivía en Belén, en Judá, Israel, fue a morar a los campos de los moabitas. Tomó una decisión. Dice, por causa de que había una hambruna general. Y por causa de esa hambruna, por causa de circunstancias difíciles, tomó una decisión, entró en una experiencia de cambio en su vida. Y dice que hubo hambre en la tierra y este varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Y se fue él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Pobrecitos, qué culpa tienen ellos, pero Mahalón, Kelión. Qué feo nombre, ¿no? Bueno, pero Mahalón y Kelión. Dice Efrateos, de Belén de Judá. ¿De dónde eran? De Belén de Judá. Y dice que entonces este Elimelec con su mujer llamada Noemí, con sus 2 hijos, cierto, salieron de Belén, de tierra de pan, y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Sigamos, por favor, sigue. Y dice que allí pasó algo increíble. Murió Elimelec, marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas.
Había como una prohibición de hacer eso, pero ellos lo hicieron. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Acuérdense de esa mujer llamada Ruth. Mi mamá se llamó Ruth. Y habitaron allí, dice más o menos unos 10 años. Pero también mira lo que sucede. O sea, Moab es la tierra en donde los hombres mueren, porque a continuación mueren también Mahalón y Kelión. Ajá. Es increíble que a veces en la toma de decisiones hay una zona, cuando nosotros no tomamos decisiones en Dios, hay una zona donde Dios lleva a los hombres, donde están vivos pero muertos, ¿no? Moab, el lugar donde los varones mueren. Y hoy día, como todas las circunstancias, están queriendo que los hombres renunciemos a nuestro rol, renunciemos a nuestro llamado, renunciemos a la misión de ser cabezas, renunciemos hoy día. Entonces estamos en un periodo de la degradación del diseño de Dios, y como que es la corriente imperante, es cierto, la corriente de este mundo está impulsando a que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno malo, ¿no es cierto? Y que el hombre pierda su masculinidad y pierda su rol de líder. Bueno, pero ese es otro tema. Y dice, y murieron también los dos hijos, Mahalón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos. Es cierto, de la mujer desamparada de sus dos hijos y además de su marido. Wow. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, otra vez había pan en Belén, que se llama casa de pan en Israel, ¿no? Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, dice, volveos cada una a la casa de su padre. El Señor, o sea, vuélvanse ustedes, chicas, no vengan conmigo. Jehová haga con ustedes misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. No pases ahí, pero vuelve. Según el relato, se dice que estas dos mujeres fueron buenas esposas. Ellas habían sido buenas esposas con sus maridos, por eso que ¿cómo se llama? Noemí les dice: devuélvanse, ¿cierto? El Señor tenga misericordia con ustedes, así como ustedes lo hicieron con los muertos, o sea, Mahalón y Kelión, y hasta con el suegro y conmigo. Eso le está diciendo Noemí. Ustedes fueron buenas sieras. No eran nueras, sino sieras. No eran nueras, eran sieras. Entonces, siga, por favor. Entonces el Señor les conceda a Jehová que ustedes hayan descanso, cada una en casa de su marido. Dice, luego las besó, y ellas alzaron su voz, y las dos, y lloraron, se estaban despidiendo de su suegra. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí le respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Quédate ahí, vuelve atrás. Ella está en un periodo, está en una experiencia de depresión. Ella está creyendo que Dios está contra ella. Ella está creyendo que Dios equivocadamente mató a su marido, mató a sus hijos. Ellos murieron porque Dios hizo eso. No es que eso sea la verdad. Ella está en un estado depresivo, ¿no? Y está interpretando la realidad conforme a las circunstancias que está viviendo, y está diciendo que la mano del Señor salió contra ella, cosa que no es cierto. Sigamos, por favor.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, ¿qué hizo? Milagro, besó a su suegra. No, no es milagro. Pero lo que yo aprendo de acá, más Ruth se quedó con ella. O sea, no todos los que te besan seguirán después contigo. Porque Orfa besó a su suegra, pero se volvió igual atrás. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, le dijo a Ruth, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y aquí está esta mujer que va de alguna manera a tomar un tiempo para nuestro análisis, nuestra palabra. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y sigue: donde tú mueras, yo voy a morir, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Ya, tenga eso en mente. Yo no me canso de maravillarme de la gracia y el amor de Dios. Los hombres hemos sido tercos para conocer el corazón de Dios. Hubo un momento que Israel pensó que Dios era para ellos. Y aquí Dios está teniendo tratos con una mujer moabita llamada Ruth. En ella nos vamos a concentrar. Y está teniendo un trato especial con ella. Y ella está entendiendo algunas indicaciones que vienen de parte de Dios. Porque obviamente Dios tiene un plan tremendo con Ruth. Ruth la moabita, Ruth una gentil, iba a quedar en la genealogía del nacimiento del Mesías, de Jesús. ¡Wow! Entonces ahí la gracia estaba alcanzando a una persona gentil. Ya en el Antiguo Testamento el amor de Dios ya venía anunciando que la salvación no estaba limitada solamente a un pueblo, sino a recuperar a toda la humanidad para Él. Ahora quiero que pensemos en esto. Este relato, la historia del libro de Ruth, es una historia de cambios. Es una historia de cambios. Ahí Abimelech decide cambiar de lugar geográfico. Hay varios cambios. Ruth decide seguir a Noemí, su suegra, dejar su lugar de seguridad, que era Moab, donde ella había nacido. Vamos a ver varias de esas cosas. Entonces, primero detengámonos en el tema cambio. No le temas a la palabra cambio. Detengámonos en la palabra cambio. Y quiero decirte, no le temas a la palabra cambio, porque lo único seguro en la vida es el cambio. Hay personas que a veces no lo entienden. Hace años atrás, un matrimonio que estaba en nuestra iglesia se fue a otra ciudad. Y luego pasaron varios años y se regresaron. Y una de las excusas por las que ellos dijeron que no continuaban más con nosotros es que después de muchos años de regresar, ya la comunidad acá, la iglesia cristiana, no era la misma. Y yo le dije así como un ¿qué? O sea, tú te esperabas o ustedes esperaban que después de 10 años esta casa tendría que seguir siendo la misma. Y es increíble cómo hay personas que dicen eso porque le tienen tanto miedo a los cambios. Nosotros necesitamos familiarizarnos, concientizarnos para el tema, la palabra cambios, porque el cambio es lo único seguro en nuestra vida. El tema de nuestras expectativas es que a veces pensamos así. En la familia, ¿cómo la pensamos? Nos casamos, tenemos nuestros hijos, ya, entonces todos vamos en este mismo vagón y nos hacemos la idea que en el vagón de la vida vamos a caminar, vamos a ir creciendo y finalmente vamos a llegar todo al final de la vida, ¿no es cierto?, juntos. Pero eso es nuestras expectativas y así lo tenemos, pero nuestros papás nunca se imaginaron que ustedes, por ejemplo, vuestros padres, jamás se imaginaron que ustedes, venezolanos, colombianos y de otros países, salieron de sus casas y salieron de sus tierras.
tiene que haber sido algo difícil para ellos. Todavía debe estar siendo difícil para ellos que ustedes tomaron decisiones. Pero ¿es por qué? Porque nosotros no estamos preparados a los cambios, nos resistimos a los cambios. Nos resistimos a las decisiones que nuestros hijos puedan tomar y finalmente, después de un gran pataleo, tenemos que rendirnos y decir: Señor, bueno, quiero vivir para ti y quiero recordar algunas cosas que yo hice contigo. Y en esto, por favor, porque estoy intentando despegar, pero quiero decirte esto. Mira, a ver, el día en que tú hablaste con Dios y Él habló contigo con respecto a tu vida, el día en que tú tomaste la decisión de seguir al Señor, ¿cómo fue tu contrato con Él? ¿Qué condiciones tú le pusiste a Él para seguir con Él? ¿Qué condiciones le pusiste? Bueno, les cuento que hace poco yo tuve que revisar esa decisión. Dios me llevó a revisar esa decisión en Guatemala. El pastor Calle nos hizo sacar una hoja en blanco a cada uno de nosotros y nos invitó a renovar nuestro contrato con Él en una hoja en blanco, y nos desafió a decirle al Señor: Señor, yo hoy día voy a firmar mi contrato contigo, pero este contrato va en blanco. Yo no te voy a poner absolutamente ninguna condición. Señor, donde tú quieras, cuando quieras, donde quieras, lo que quieras hacer conmigo, donde quieras llevarme, hasta cuando quieras llevarme, en el lugar donde quieras usarme, yo no te voy a poner condiciones. Yo quiero ser un incondicional tuyo. Simplemente quiero estar haciendo lo que tú quieras que yo haga, viviendo donde tú quieras que yo viva, porque lo que va a importar para mí no es buscar los éxitos humanos, las opiniones humanas, sino que lo único que me tiene que importar es vivir para hacer tu voluntad y agradar tu corazón. Así que, mis preciosos, los cambios. Ahora, en estos cambios hemos dicho que hay 3 cosas importantes que la gente de propósito tiene que celebrar. En estos cambios, el primer cambio, gran cambio, que eso lo decidió Dios, es cuando tú naciste. Fue un cambio para la tierra, un cambio para tu familia, un cambio para todos. Naciste tú. Y ese día, cierto, fue algo maravilloso en el corazón de Dios. Dios, en medio de 7,000 millones de personas, o casi 8,000, decidió hacerte nacer. Él decidió darte el sexo que te dio y todos los aspectos que conforman tu vida y tu personalidad. Dios, cuando tú naciste, Él lo celebró. Yo quiero animarte y decirte: a lo mejor fuiste o te has considerado siempre un espermio chispoteado. O sea, ni tu mamá ni tu papá lo querían, pero ahí apareciste, ¿no es cierto? Ayer me decía una dama: uy, parece que estoy embarazada, dice. Y le dice: ¿será? Parece que sí, le dije yo. Ay, que después de 10 años, me dijo, así como que. Y claro, yo creo que varias sorpresas han habido así con muchos de nosotros. Pero sabes que el día en que tú naciste, ese día Dios lo celebró, ¿no? Ese día, y fíjate que el día de tu nacimiento es porque Dios te hizo única, te hizo único a ti, ¿no? De 7,000, 8,000 millones de personas, creo ya, no eres semejante a nadie. Tus huellas digitales lo demuestran, el iris de tus ojos lo demuestra, el tono de tu voz lo demuestra, tu ADN lo demuestra, e incluso todas estas dones, habilidades y esta manera de responderle a Dios y vivir a Dios lo demuestran. Eres único, eres especial, el cielo lo celebra y tú también tienes que celebrarlo. Amén. Lo segundo que tienes que celebrar es el día en que tú naciste de nuevo. Ese día es un día que es el milagro de los milagros.
El nacer de nuevo es el milagro de los milagros que lo conjuga todo lo demás. Es el antes y el después. Es el final y es el nuevo comienzo. El día en que naciste de nuevo, fuiste sacado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo. El día en que naciste de nuevo, la Biblia dice que hubo gozo en el cielo por un pecador que se arrepintió. El día en que naciste de nuevo, no solamente decidiste cambiarte para nada, decidiste cambiarte de religión. Lo que Dios hizo es que te cambió la vida, te trajo a existencia a una nueva vida. El Señor te sacó de Adán y te puso en Cristo. Pablo lo declaró de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De verdad, Él te hizo una nueva creación. El Señor no vino a mejorarte, el Señor vino a recrearte. Por lo tanto, eres parte de la familia de Dios, eres parte de la nueva creación, eres un ciudadano del reino de Dios, eres considerado el celestial. Ya no eres el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque esas cosas han de discernirse espiritualmente. Pero tú, como el hombre, la mujer espiritual, puedes relacionarte libremente con Dios, puedes adorar a Dios, puedes proyectarte en Dios, puedes soñar en Dios. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando caminas con Dios, cuando naciste de nuevo, ese día fue el primer día de tu nueva vida, y cada día tu vida va en ascenso, cada día tu vida va rumbo a la perfección, porque el Espíritu de Dios sigue trabajando dentro de ti. Él dijo: yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Así que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Sin embargo, lo tercero que tienes que celebrar, y eso es vital, eso le da significado a la razón del por qué naciste a esta vida, por qué naciste de nuevo, es cuando tú naces a tu propósito. Escúchame bien, nacer al propósito es nacer a la comprensión de la razón que hubo en el corazón de Dios al crearte. Dios está muy interesado en que tú te sepas cuál es el motivo que hubo en su corazón para traerte a esta vida. ¿Cuál es el motivo que hubo en su corazón para salvarte? Tú y yo tenemos una misión, una asignación que cumplir en esta tierra. Nosotros todos tenemos que dar expresión al gran plan de Dios, propósito de Dios, de llegar a ser esa gran familia de hijos e hijas semejante a su Hijo Jesucristo. Pero cada uno en particular tiene una asignación que cumplir. Algunos son asignados a ganar deportistas, otros son asignados a cambiarse de país y predicar en otro lado, otros son asignados, no sé, a llegar a los empresarios y hacer recursos para extender la obra de Dios, otros son asignados para soñar en colegios y en universidades, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos una gran o pequeña asignación, pero nuestras asignaciones son muy, pero muy importantes. Ahí tú te vas a encontrar con un hombre ahí en Siria. Era un general, él se llamaba Naamán. Era un hombre famoso, era un hombre conocido, era un hombre que manejaba recursos, manejaba gente, manejaba poder. Era un hombre que tenía prestigio, era un hombre que se codeaba con el rey, pero era un hombre que tenía un gran problema, tenía lepra. Y resulta que había sucedido algo, habían traído una criada de Israel a trabajar a la casa de Naamán. De manera que yo creo que Naamán no daba a conocer su enfermedad, porque eso significaba que tenía que ser sacado, diríamos, de su labor, de sus funciones. La mujer que conocía cuál era la enfermedad de este hombre era una sirvienta llamada, no, ni siquiera sabemos su nombre, pero era de Israel. Esa mujer estaba ahí puesta. Yo creo que era una mujer de Dios, vestida de sirvienta, por así decir. Tuvo un envío apostólico, fue enviada apostólicamente, como que Dios dijo: a ver, mija, a usted la voy a mandar a esa casa porque yo quiero hacer un milagro en ese hombre, y a usted la voy a mandar pero disfrazada de sirvienta. Usted va a ir a trabajar como sirvienta, ¿no?
A mí me parecía tan increíble cuando me encontré con algunas personas que eran venezolanas y yo les decía, ¿de dónde trabajas acá? Me dice, bueno, yo trabajo haciendo aseo en casas. Ya, ¿y tú qué hacías allá en Venezuela? Por ejemplo, una dice, yo trabajaba con los jueces. ¿Qué? O sea, yo allá tomaba decisiones porque yo era y tenía un cargo importante, así de eso, así como de, ¿cómo decir? Como de los jueces, pero tenía otro nombre. Y entonces, bueno, pero y acá por circunstancias de ajustarse, de tirar para adelante, estaba trabajando en lo que no era lo que ella sabía hacer, pero sin embargo estaba cumpliendo una misión importante ahí, así como ama de casa, para limpiar, no importa, pero lo interesante es que esta persona, conociendo al Señor, sabía que además de hacer aseo, ella tenía una misión, era llegar a la casa de esa gente, ¿no? Es llegar o a los que viven en esa casa. Entonces, como tú te das cuenta, el cumplir misión en la vida, incluso cuando lo queremos mirar en términos ministeriales, no se trata de ser pastor de una iglesia grande o de una iglesia chica para medir tu éxito. Lo que importa no es iglesia grande o iglesia pequeña. Lo que importa es estar donde tú tienes que estar, con la gente que tienes que estar, en el lugar que Dios te encomendó estar, y punto. Ese es tu mayor éxito. Tu mayor éxito no se tiene que medir solo por resultados, sino que se tiene que medir por la obediencia de Dios, de tu corazón a Dios. Entonces, vamos ahora ya, caminemos un poquito más en este poquito tiempo que queda con Ruth. Pensemos un poquito en Ruth, ¿no? Ruth fue una mujer de propósito. Esta mujer, de aquí tenemos que aprender algunas cosas. La gente de propósito está dispuesta a ir donde nunca ha estado para tener algo que nunca ha tenido. Fíjense, piensen un poco, pensemos un poco. Nosotros tendemos a decir, Señor, yo voy a hacer un contrato en blanco contigo y estoy dispuesto a ir donde tú quieras. En teoría, todos en entusiasmo decimos eso, pero yo creo que cada uno de nosotros, la vida nos empieza a medir. Dios te empieza a medir. No se trata de cómo comenzaste, se trata de cómo terminas la carrera. Pero no se trata solamente de cómo terminas también, sino cómo te conduces en el paso a paso. Si estás dispuesta y disponible delante de Dios, si Dios puede contar contigo. Fíjate que en el caso de Ruth podría haber decidido quedarse en Moab porque era su tierra. Ahora ella toma una decisión por un trato que Dios está teniendo en su corazón. Toma una decisión de convertirse en alguien que va a caminar con Noemí. Toma una decisión de salir de su tierra, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Y muchas veces yo les digo, mira, hay congregaciones que han llegado a niveles en donde los pastores pueden tener la libertad de hablar con alguien y decir, ¿sabes? Y yo creo, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque lo próximo que viene para nuestra vida en Arica va a ser precisamente eso, los niveles de saber y acercarme a ti y decir, mira, Dios muestra en mi corazón, o tengo la impresión que deberías de irte a abrir una iglesia en otra ciudad. La pregunta es, ¿estarías de verdad dispuesto a entender? Por supuesto que no es una decisión arbitraria, pero ¿estarías dispuesta a considerar esa posibilidad de, por causa de la obra, salir de tu entorno de comodidad para irte al lugar en donde el Señor estaría mostrando para generar una nueva realidad en ese lugar? Esa es mi gran pregunta, ¿no? Todo está condicionado para que te sientas como en casa, aquí, por ejemplo, en Arica, ¿no? Y en todos lados siempre el tema trabajan para el confort. Por ejemplo, las cadenas de restaurantes tienen una decoración, mobiliarios, colores, con el propósito de hacerte como sentir en casa, en comodidad, ¿no? Los entornos familiares son muy cómodos, tranquilos y seguros, ¿no? La mayoría de las personas quieren circunstancias cómodas. Todos estamos buscando asentarnos
Es normal que busques las cosas que son familiares, y la comodidad entonces puede, incluso dicen, reducir el estrés, ¿no? Puede quitar la aflicción y la incomodidad en muchos aspectos. O sea, la comodidad es buena, pero también en algún momento puede hacer lo siguiente: puede evitarte que tomes decisiones y de que te conviertas en un hombre o en una mujer que descubra nuevos horizontes. Ajá. El hombre nunca descubrirá nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa llamada comodidad. En tu sí al Señor, ¿estarías dispuesto a tomar decisiones como cambiarte de tu lugar geográfico para extender la obra de Dios? Ese es el tema. ¿Estarías dispuesto de salir del lugar que te acomoda del servicio a la iglesia para hacer otro servicio? Lo único seguro son los cambios, pero nosotros le tenemos miedo a los cambios. Nosotros no queremos los cambios. Cuando el pastor viene con mucho cambio, ya nos da miedo. No, nosotros no queremos. Fíjate, ahí estaba Israel. Estaban en el segundo cautiverio, estaban ahí, y aparece Nehemías, Esdras diciendo: vamos a volver a la tierra. Después de 70 años, imagínate, ¿quién tiene 70 años acá? Casi todos tenemos menos de 70 años. Ellos habían hecho sus vidas, tenían sus casas, todo, y ahora Nehemías viene a decir: hey muchachos, ¿les parece que vayamos a reconstruir Jerusalén? No era tan fácil. No es tan fácil tener este nivel de compromiso con Dios. Y yo quiero que revises tu cristianismo, quiero que revises tu nivel de compromiso con Dios. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a que Dios hable contigo, te saque de tu entorno de comodidad para crear nuevas realidades? Para ganar al perdido, para llegar al que nadie llega, hay que estar dispuesto a salir del entorno de la comodidad. Para llegar a provocar un cambio, tenemos que salir incluso del entorno de cómo la gente nos ve. O sea, si yo me arriesgo, si yo me vuelvo loco orando por la gente, pueden decir que soy fanático, pueden decir que soy un loco, pueden decir que soy un enajenado. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio por causa de la obra de Dios? Ese es el tema, ¿no? Fijémonos en Ruth. Ella es una mujer extraordinaria. Ella no es una mujer promedio, ¿no? Ella conocía una verdad que muchos ignoran: que la comodidad puede hacer perder grandes oportunidades. La comodidad puede traerte también deterioro. La comodidad es la muerte de la creatividad. La comodidad puede anular la fuerza del incremento. La gente que ama la comodidad siempre obtendrá logros pequeños. La gente inconforme con la comodidad son los que mejoran el mundo. Sí, Señor. Ruth estuvo dispuesta a reubicarse geográficamente. Ruth estuvo dispuesta a desconectarse con su entorno más conocido. Ella estuvo dispuesta a ir en una dirección donde nunca había estado para experimentar incomodidades, pero ella sabía que iba a dar inicio a una nueva generación. Ese cambio es increíble. No se olviden, Ruth se cambia y allá sale de Moab y se va a Belén, y allá encuentra a Boz y se casa con Boz. Ella no tenía idea que ella, después de ser la sirvienta, iba a ser la señora del hombre, del hacendado más pudiente. Ahí hay una figura de lo que Cristo hace con nosotros. Nosotros menos que sirvienta, y el Señor dice: yo quiero que seas mi esposa, la iglesia. Así hemos sido nosotros como Ruth. Nosotros recogiendo espigas en los campos de Moab, ¿no? O en los campos de Boz, espigando para comer, y el Señor nos da la mirada y nos llama porque se quiere casar y se casa con nosotros. Eso es impresionante. Cuando tú dices: Señor, yo no tenía méritos, y que a ti te haya placido llamarme para ser tu esposa, para ser alguien que se ligue contigo para siempre. Eso es increíble. Pero esta mujer tuvo que estar dispuesta. Mira, la gente que ha hecho cosas grandes, ellos tuvieron que arriesgarse a un cambio para entrar a la grandeza.
¿Tú quieres entrar a la grandeza de una vida distinta con Dios? De una vida que sea no a tu manera, que tú te revises y digas, a ver, ¿no será que me estoy queriendo servir de Él? O yo quiero servirle a Él. Porque son dos cosas muy distintas. Moisés, por ejemplo, tuvo que dejar la comodidad del palacio para entrar a la escuela del desierto. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? La Biblia da testimonio en el libro a los Hebreos que Moisés dice que menospreció la riqueza de los egipcios, porque él se sabía que él no era un egipcio, aun cuando ustedes saben cómo ahí creció, ¿no? El profeta Daniel fue llevado a la cautividad de Babilonia, lejos de su tierra natal, para que florecieran sus dones. O por ejemplo, José fue vendido como esclavo, apartado de la comodidad de su amado padre Jacob, para después ser catapultado y promovido para llegar a ser el primer ministro de Egipto. Ajá. Pero cuando fue removido, sus hermanos lo echaron a la cisterna, ¿se acuerdan? Lo primero que hicieron, porque él era el favorito de su papá le había puesto una túnica de colores y sus hermanos lo aborrecían cada día más y más. Un día al soñador José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos estaban más rabiosos todavía, porque José se veía a él como el que gobernaba y los demás como que estaban sirviendo ahí nomás, y dice que lo echaron a la cisterna. Cáspitas, el que tiene sueños de Dios no tiene idea lo que le espera. Vienen cambios y a veces son cambios duros, drásticos, dramáticos. Pero ¿qué tienes que hacer, mi precioso, ante los cambios? Si hay algo que tienes que proteger, siempre, siempre, siempre va a ser tu corazón. En los cambios hay que tener cuidado, siempre hay que proteger el corazón. Porque el tema no es cómo te echan a la cisterna. ¿Cuántos alguna vez fueron echados a la cisterna? Por la indiferencia, porque hablaron mal de ti, porque no sé, cruzaron la calle cuando te vieron, no te volvieron a llamar. ¿Cuántos fueron echados a la cisterna de esa manera? ¿Cuántos fueron echados a las cisternas cuando nacieron? El hombre nunca quiso reconocerte como el papá tuyo. Ahí te tuvo que reconocer la pura mamá, tiene el mismo apellido, los dos apellidos de tu mamá, ¿no? Echado a la cisterna. El tema no es cómo caes a la cisterna, el tema es cómo sales de la cisterna. José pudo haber dicho, cuando salga voy a agarrar a estos desgraciados, los voy a matar uno por uno, me voy a vengar. Pero no dice eso. Él se sabe alguien que tiene un propósito. Él sabía que después que saliera de ahí, ¿no es cierto?, él tenía que guardar su corazón. Y después tuvo la segunda prueba. Ustedes saben, salió de la cisterna. Ahí o dentro de la cisterna, la primera prueba es la de el corazón, guardar el corazón, no llenarse de resentimiento, no llenarse de odio. Cuidado con lo que se dice, perdonar, tener un corazón perdonador. De ahí que salió de la cisterna, lo venden a José y va a parar a la casa a la casa de Potifar. ¿Se acuerdan? Es vendido como esclavo. José, buen mozo, musculoso, ¿cierto? Y ahí va como sirviente a la casa de Potifar hasta que aparece la esposa de Don Poti, ¿cierto? Y ahí tuvo que enfrentar una segunda cosa dura, difícil, muy pocos resisten, que es el tema de la tentación sexual. El diablo no logró que tú nacieras a esta vida. Por eso que estás acá. El diablo no pudo evitar, el diablo no pudo evitar que nacieras a esta vida. Por eso que tú estás aquí. El diablo no pudo evitar que nacieras de nuevo. Por eso levantas tus manos a Dios. Pero Él hará todo lo posible para dejarte en estado de pausa el resto de tu vida si tú sucumbes a la tentación de la inmoralidad. Pero gracias a Dios que la historia es distinta en el caso de José. José fue vendido como esclavo, apartado de la comodidad de su amado padre Jacob, para después de haber vencido también esa parte, haber vencido también la etapa de estar en la cárcel, calumniado falsamente, ¿no? Después fue catapultado y promovido para llegar a ser el primer ministro de Egipto. Abraham tuvo que dejar a su parentela y a su tierra antes de probar
las increíbles bendiciones de Dios. Yo tengo la impresión que estamos a punto de entrar a una temporada en donde tendremos que dejar para recibir lo próximo que Dios tiene para nosotros. Esther tuvo que dejar a quienes la habían criado para ganar un concurso de belleza, para llegar a ser reina, y como reina fue usada para liberar a su pueblo del exterminio. Jacob tuvo que quedar solo para que se le presentara el ángel de Jehová. Y Juan, ¿quién no se acuerda del apóstol de la isla de Patmos? Recibió bendiciones extraordinarias y sobrenaturales, pero después de que fue exiliado en la isla de Patmos. Los 120, ellos tuvieron que salir de sus casas al aposento alto, y ahí fue cuando vino el bautismo con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero pensemos cómo Felipe también tuvo que estar dispuesto y disponible. Felipe estaba en el gran avivamiento ahí en Jerusalén. Ahí estaban sucediendo las más grandes cosas. Hubo temporadas de tal gloria que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y de repente Dios habla con Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu al desierto, dejando la comodidad del avivamiento, donde conoció a un funcionario de la reina de Candace. Era un etíope, y le predicó el evangelio y lo bautizó. Y dice la historia que el 90% de los etíopes más adelante se convirtieron al cristianismo por causa de este etíope que se convierte por la predicación de Felipe. Como ven, mis queridos, estar dispuestos y disponibles, estar dispuestos a los cambios, así como Ruth estuvo dispuesta a ir detrás de Noemí para que finalmente recibiera lo que Dios tenía preparado para ella. Ella se iba a casar con vos y iba a quedar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero concluir con esto. Si tú quieres ver lo que nunca has visto, tienes que atreverte a hacer lo que nunca has hecho. No le temas a los cambios. No le temas a los cambios. No le temas a los cambios. Lo que tienes que hacer en los cambios siempre es querer, sí, estar regulada con tu corazón con Dios. Jovencito, llegaste hace poco aquí a este país. Tienes la posibilidad de que frente a la presión aparezcan muchas posibilidades que te conviertas en un delincuente, en uno que roba o en uno que se mete en la droga para evadir el dolor. No hagas ninguna de esas cosas. Te felicito por estar acá. Has escogido el mejor lugar. Aférrate con el Señor. Toma